Muy buena noche. Dios le bendiga a cada uno. Hoy es día 25 de mayo del año 2026. Es un día lunes. Son en esta noche las 9:20 de la noche. Allá atrás se está viendo las 9:20. En el reloj mío también las 9:20. Son en este día lunes. Le damos gracias a Dios porque Dios es bueno. Eh, Estuvimos haciendo un viaje que llegamos el día que viernes llegamos y hemos estado aquí en casa trancados tomando tececito de Teraflu porque la gripe allá en México estaba haciendo mucho viento en el mar y en muchos lugares ahí cerca del hotel había mucho viento y la brisa nos hizo daño. Especialmente a mí me agarró la gripe, después a Yané ahora y así. Pero aquí estamos de nuevo y ya hace unos días que hemos estado acotados, hemos estado ahí bien mal de la gripe, no hemos querido ni salir para ningún lado. Y gracias a Dios que encontramos estos Teraflu que teníamos guardados ahí en la gaveta de la cocina. Y hoy estamos tomando, a ver si se nos pasa ese malestar, ya que hicimos té de jengibre con canela, con clavo, con malagueta y cáscara de limón y después le exprimimos el limón adentro ya cuando estuvo hecho ya el té y eso nos ha mejorado un poquito y tomando un poco de taleno también. Así que esos son los acontecimientos. Hoy día queremos hablar de la palabra del Señor porque no nos podemos quedar atrás con eso y tenemos que seguir predicando la palabra del Señor a tiempo y afuera de tiempo. A cada uno de ustedes, Dios le bendiga de lo que estuvimos hablando por mensaje. Nuestra hermana Anita ya en California, nuestra hermana Leonor en Texas, todos los hermanos que nos comunicamos a través de las redes. Dios me lo bendiga a todos. Estamos siempre listos para llevar un mensaje de la palabra del Señor. Y hoy día se va a tocar en Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 al 7. Y lleva por tema, ¿quién es el ángel de la iglesia? Porque la palabra empieza así. Mensaje a las 7 iglesias. Y queremos hacer los 7 mensajes seguido de lo que son las 7 iglesias. Y el primero es la iglesia de Éfeso. Éfeso se encuentra ahí en Turquía, esa es la región de Éfeso. Y dice, mensaje a las 7 iglesias, el mensaje a Éfeso. Y escribe al ángel, no el ángel, no, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diadema, el que anda en medio de las 7 candeleros de oro, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, paciencia, y que no puede soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo ha hallado mentiroso, y lo has hallado mentiroso. Esta iglesia es alabada por el discernimiento que ellos tenían, o el ángel de esa iglesia tenía el discernimiento espiritual que tenía este hombre o esta iglesia
Quizá no toda la iglesia. Recuérdese que la iglesia no es el edificio donde nos congregamos, sino que la iglesia es la persona que formamos la iglesia. Entonces, esta iglesia es alabada por su discernimiento que tenían espiritual, ya que sometía a prueba aquello llamado apóstoles falsos. O sea, llegaban hombres, yo soy el apóstol tal, yo soy el apóstol este, yo soy el apóstol aquel, y ellos lo sometían a prueba bajo escrutinio espiritual, el cual ellos podían determinar si era falso o era verdadero. Estos cristianos vivían en un tiempo donde abundaban los maestros falsos. Estamos hablando de la iglesia de Éfeso. Y abundaban los maestros falsos. Pero esta iglesia defendió la sana doctrina de toda esa falsa herejía que se estaba circulando por ahí, que circulaba en aquella época. Qué bueno que tener el conocimiento, qué bueno tener el llamado al discernimiento, discernir, saber identificar quién es verdadero y quién es falso. Y esta iglesia era así. Y escribe al ángel de la iglesia, al pastor de la iglesia, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas a su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto, y lo alaba y dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, conozco también tu paciencia y que no puedes soportar lo malo. O sea, cuánta cosa buena habían ahí en esa iglesia. Y ha probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo ha hallado mentiroso. Mire cuánta cosa le dice el Señor al ángel de la iglesia, al pastor de esta iglesia. Conozco tus obras, conozco todo lo que haces por la obra del Señor, y conozco tu trabajo arduo. También conozco tu paciencia que tienes y que no puedes soportar a los malos. Lo rechaza. Y ha probado, tiene la capacidad de probar aquellos que vienen a ti y se dicen llamar apóstoles, pero que no lo son. ¿Cómo poder distinguir quién es y quién no es? A través de que hable. El Señor dijo: por los frutos lo conoceréis. Entonces, nosotros sabemos lo que es un palo de mango. Cuando, si usted no conoce, por ejemplo, yo conozco las hojas de los mangos, yo conozco las hojas de la naranja, yo conozco las hojas de algunos árboles y lo puedo distinguir aún sin ello tener el fruto. Pero el Señor dijo que si no lo puede conocer por las hojas, le dice: por los frutos lo conoceréis. Porque todos conocemos lo que es una naranja. Y esa naranja, cuando está en el árbol, nosotros sabemos que es un palo de naranja. Nosotros conocemos los aguacates y sabemos lo que es un aguacate.
Entonces, cuando lo vemos pegado de las ramas de allá arriba, sabemos lo que es un aguacate. Por eso el Señor le dice, por su fruto lo conoceréis. Pero esta iglesia tenía la capacidad de probar a esta gente, de saber quiénes eran, cómo lo hacían. Lo dejaban un rato en la iglesia ahí mirándolo, observándolo, a ver cómo eran ellos, cómo actuaban, cómo eran, qué decisiones tomaban, cómo hacían, probablemente. Por eso esta iglesia era alabada por su discernimiento espiritual que tenía, ya que sometía a prueba a lo falso. Estos cristianos vivían en un tiempo donde abundaba los maestros falsos. Pero esta iglesia defendió a capa y espada la sana doctrina de toda esa falsa herejía. ¿Qué es una herejía? Una herejía es una falsa enseñanza. Un hereje es aquel que enseña una falsa doctrina. Eso es una herejía. Y esa herejía circulaba por todos lados en aquella época de la iglesia que estamos hablando. Por eso el Señor mismo le escribe al ángel de la iglesia. Dice el versículo 3 a la iglesia, y ha sufrido, y ha tenido paciencia, y ha trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Nosotros conocemos y vemos iglesias así, vemos personas así que sufren, que han sufrido por el evangelio, que han padecido, pero no han desmayado. Siempre siguen adelante, porque la cuestión de esto no es de ya recibí el Señor, ya estuvo, y ok, gloria a Dios. No, en el evangelio se goza, pero también se sufre. En el evangelio sentimos el amor de Dios y sentimos los privilegios y beneficios del Señor, pero también hay sufrimiento. El versículo 4 dice, pero tengo contra ti. El Señor la alaba. El Señor le da gloria y honra, pero ahora dice el Señor, pero tengo contra ti que ha dejado tu primer amor. Ahora, ¿qué es esto? ¿Qué es el primer amor? ¿Cómo entendemos nosotros eso sobre lo que es el primer amor? Lo que el Señor le está haciendo aquí a esta iglesia, después que él la alaba, le dice que ha tenido paciencia, le dice que ha descubierto lo falso, ha trabajado arduamente, es un hombre que merece respeto, pero tiene algo en contra de esa iglesia, que le dice a la iglesia, tengo algo en contra de ti, que ha perdido tu primer amor. ¿Cuál es el primer amor? Esto es un reproche de parte de Jesús a la iglesia de Éfeso. Y esto es pérdida de la pasión inicial por la devoción pura, por el compromiso hacia Dios y hacia los demás. La iglesia seguía trabajando, pero muchas veces miramos cambios en la iglesia. Se mira la iglesia como un negocio, más que el punto original de lo que tenía o tiene que ser. ¿Eso es lo que está sucediendo? ¿O eso es lo que sucede? ¿Que la iglesia es un banco? ¿Que la iglesia es
donde yo me voy a enriquecer, donde yo voy a tener todo lo que yo no he tenido y a través de la iglesia yo lo puedo tener. Muchas veces así. Y en muchas iglesias se ve eso. Y muchos pastores también hacen eso. Se aprovechan. Se aprovechan de la iglesia para enriquecerse en muchos lugares. Si usted no mire la noticia para que usted vea o mire lo que sucede en muchos lugares, que las iglesias ya no es iglesia, ya es un negocio puro, un negocio vivo. Y esta iglesia se había vuelto mecánica. Hay iglesias que son mecánicas. Esa iglesia es una rueda, un círculo de lo mismo. Martes, miércoles, viernes, sábado y domingo, martes, miércoles, viernes, sábado y domingo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Entonces las iglesias se hacen mecánicas. Hay iglesias que se hacen frías y todo lo que hacía era por obligación. Yo tengo 50 personas en la iglesia, yo tengo la obligación de estar en la iglesia todos los días que hay servicio, porque esa es mi obligación. Yo lo hago por una obligación, no lo hago por el amor genuino que tiene que ser, no lo hago por amor a Cristo. Hay iglesias que se piden 3 y 4 ofrendas en la noche. Y eso ofrenda y diezmo, ofrenda y diezmo. Y no estoy en contra de nada de eso. Pero ¿será eso nada más? ¿Será eso lo que importa? Porque la iglesia se ha vuelto un negocio, porque la iglesia es mecánica. Así estaba esta iglesia. Por eso el Señor la reprende, por eso el Señor le dice, tengo algo contra ti que ha perdido tu primer amor. El versículo 5 dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubiese arrepentido. O sea, Dios quiere que la iglesia vuelva al origen, al principio, a los fundamentos que habían antes. No que la iglesia sea una iglesia mecánica, una iglesia que solo se preocupe por engordar y que no haga lo que tiene que hacer. Es raro ver una gente evangelizando por aquí de las iglesias. Yo no he visto a nadie evangelizando. ¿Qué es lo que Dios le quiere quitar a esa iglesia? Si no se arrepiente y se recuerda por tanto de dónde ha caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Vuelve para atrás. Empieza de nuevo. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. ¿Qué es el candelero? La luz representa la luz, el candelero, la presencia y el testimonio de la iglesia en la ciudad. La iglesia, el candelero, la iglesia tiene que ser el candelero. Perdón que tengo que tomarme el té porque la garganta, se sabe. Entonces, cuando el Señor le dice, quitaré tu candelero de su lugar, quiere decir, te voy a quitar la luz. Te voy a quitar la luz de la ciudad. Te voy a quitar el testimonio de la ciudad. La luz representa presencia y testimonio de la iglesia en la ciudad. Eso es lo que representa la luz. Por eso nosotros somos ángel de luz. Tenemos que andar en luz, no en tiniebla. Pero tiene esto que aborrece la obra de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. O sea, primero el Señor le da a la iglesia
un poco de alabanza, pero luego la regaña porque perdió su primer amor. Ahora luego le dice que le va a quitar su candelero, le va a quitar el testimonio de la ciudad, que la conoce, donde ella está. Pero ahora viene otra vez el Señor y le dice, pero tiene esto que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. ¿Y cuáles son esas obras? Los nicolaitas eran una secta cristiana primitiva conocida por seguir enseñanza que la iglesia consideraba herética. Se le asociaba con la transigencia ante la idolatría y la participación en práctica pagana como comer alimentos sacrificados a los ídolos. Eso eran los nicolaitas. Ahora, eran una secta cristiana primitiva conocida por seguir enseñanza que la iglesia consideraba herética. Ahora, ¿qué es herética? Herética es aquella que se desvía de la verdad central, contradice los fundamentos de la fe cristiana y que proviene del griego airexi y significa elegir. O sea, es una iglesia que elige hacia dónde quiere ir. Esta iglesia, estos nicolaitas, perdón, eligen a dónde ellos querían ir. Los nicolaitas eran una secta cristiana, primitiva, conocida por seguir enseñanza que la iglesia consideraba herética. O sea, no eran tan claros ellos, no eran tan cristianos como debían de ser. No llevaban la doctrina que tenían que llevar. Llevaban una doctrina herética. Se le conocía, se le asociaba con la transigencia ante la idolatría y la participación en práctica pagana. Participación en práctica pagana como comer alimentos sacrificados a los ídolos. O sea, ellos comían los alimentos sacrificados a los ídolos. Cuestión de que la iglesia no era permitido hacer eso. Herética es aquella que se desvía de la verdad. O sea, ellos estaban en la verdad, pero se desviaron de la verdad o de la verdad central y contradice los fundamentos de la fe cristiana. O sea, ellos contradecían los fundamentos de la fe cristiana y que eso herético proviene del airesi en griego, y eso significa elegir. Elegir, yo elijo lo que quiero hacer. Yo elijo adorar tal cosa. Y eso va en contra de mi fe, en contra de mi principio, en contra de mi fundamento cristiano. Pero yo elijo hacer eso. Ellos eligieron comer comidas sacrificadas a los ídolos. Por lo tanto, eso no era una práctica de la iglesia primitiva cristiana. O sea, eran gente que no estaban en la verdad, como nosotros encontramos, por ejemplo, gente ahora que no andan en la verdad, que le van por ahí enseñando doctrinas a la gente y nosotros, usted que ha comprendido y que ha entendido, nadie lo puede engañar. ¿Cuánto han venido y cuánto nosotros hemos visto por ahí de que
pues ellos nos dicen, no, porque es aquí, allí, aquí, allá. Usted, que nadie lo saque de lo que usted ha creído, que nadie lo quite de su lugar a usted de lo que usted ha creído. Esto es distorsión de la verdad. Son enseñanzas que desvirtúan la verdad y la doctrina innegociable del cristianismo. Hay doctrinas que son innegociables en el cristianismo, por ejemplo, la creencia en el Padre o la adoración al Padre, la adoración al Hijo, la adoración al Espíritu Santo. Esas son doctrinas innegociables. Yo no la negocio con nadie que me venga diciendo a mí que solo Jesús o que solo el Padre o que solo el Espíritu Santo. No, 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 no. Es innegociable. Ellos son tres en uno. Tres en uno. El Padre ejecutó la orden. Jesús vino y la cumplió, pagó el precio por nosotros. El Espíritu Santo lo envió Jesús para que esté con nosotros hasta su regreso. Es un equipo, es un trabajo unificado en tres divinas personas. Es como el huevo. Tiene cascarón, tiene clara y tiene yema. Es como el hielo. Es agua, el hielo y el vapor. Así es el Espíritu Santo. Así es la Trinidad. No todos la pueden entender porque no todo Dios le da la capacidad para que entiendan ese misterio. Eso es un misterio. Entonces, esas son doctrinas innegociables que yo no negocio con nadie, ni acepto que nadie venga. Usted quiere, hábleme, diga lo que usted quiera, pero de ahí usted no me va a sacar. ¿Por qué no me va a sacar? Porque eso es lo que yo he creído, porque eso es lo que dicta mi corazón, mi alma, mi espíritu. Dice que esa es la verdad. ¿Cuáles son estas doctrinas innegociables? La divinidad de Jesús, que Jesús fue 100% Dios, 100% hombre. La resurrección de Jesús, que Jesús resucitó de entre los muertos y está sentado a la diestra del Padre, intercede por nosotros. La Santísima Trinidad son innegociables. No hay negocio en esa parte. En segunda de Pedro capítulo 2, versículo 1 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducían encubiertamente herejías destructoras y aún negaban al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismo destrucción repentina, dice el apóstol Pedro. O sea que en los primeros tiempos de la iglesia hubieron muchos problemas, no solo en estos tiempos que nosotros, incluso hubieron más, porque ellos no tenían todas las sagradas escrituras como nosotros la tenemos hoy, como nosotros conocemos la palabra, ellos no la tenían así. Entonces, nosotros que conocemos la palabra del Señor y sabemos que andan por ahí, como andaban en este tiempo también, gente enseñando herejías, enseñando mentiras. Vemos por ahí ahora apóstoles, el apóstol fulano, el apóstol aquí, el apóstol allá. ¿Podremos nosotros detectar si son falsos o son verdaderos? Yo creo que sí, porque hay muchos apóstoles por ahí que solo andan buscando dinero.
y solo andan queriéndose enriquecer. Dice el versículo 7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Al que venciere. O sea que esto es continuo, mientras usted tenga un día de vida, mientras yo tenga un día de vida. Esto es mientras Cristo viene. No sabemos si Cristo va a venir estando nosotros vivos o si ya estemos muertos. Por eso cuando muere alguien cristiano decimos, coronó, ya está en la presencia del Señor, terminó su labor, su trabajo, como cuando Cristo vino y murió y subió al cielo, hizo el trabajo que el Padre le mandó a hacer. Nosotros tenemos trabajo que hacer aquí también. Nosotros tenemos mucho trabajo que hacer y ese trabajo es de llevar la palabra de Dios a todo lugar, donde quiera que vamos, donde quiera que estemos. Entonces, dice el Señor que si nosotros hacemos eso, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. Al que venciere, al que no desmaye, al que trabaje, al que siga adelante hasta el último día de su vida. Porque esta es una carrera, no de empezarla y dejarla por mitad, es una carrera que hay que terminarla. Y se termina con nuestra vida o con el arrebatamiento de la iglesia, de la única dos formas. Termina cuando nosotros pasamos a la presencia del Señor o el Señor venga entonces y nos vayamos con Él. Es de la única forma. Así que, hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Espero que nosotros estemos en parte en la iglesia de Éfeso, porque hay otras iglesias que reciben tremendos regaños también. Entonces, pero esta iglesia, Dios la regaña, pero también el Señor le da elogio, ¿verdad? Porque ha hecho cosas buenas. Entonces, tratemos de hacer lo mejor para el Señor. Tratemos de hacer lo que el Señor pide que hagamos a través de su palabra. Tal vez no es perfección, pero aún Dios nos manda a ser perfectos, porque dice Mateo 5:48, sé pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Demanda perfección, que lo logremos, es otra cosa. Dios le bendiga, Dios le guarde. Espero que se gocen con este pequeño estudio y hasta la próxima iglesia que estemos enseñando en el libro de Apocalipsis, capítulo 2 y parte del capítulo 3 también. Ahí están las 7 iglesias. Si usted quiere, léala y vea qué sucedió en cada iglesia de esa de Éfeso. Éfeso ahí en Turquía. Si un día usted va a Tierra Santa y hacen el viaje por Turquía, ahí va a encontrar donde estaban las 7 iglesias y donde estaba la casa de Juan, a quien el Señor Jesús le entregó su madre en la cruz, cuando estaba en la cruz. Le dijo, madre, ahí tu hijo, hijo y a tu madre. Entonces, Juan vivía en Éfeso y ahí está la casa donde vivía Juan con María, la madre de Jesús. Dios le bendiga, Dios le guarde y hasta la próxima.